Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy me gustaría hablaros de uno de los profetas más conocidos en el mundo entero. Para mí, uno de los mejores, por no decir el mejor. Bien, es verdad que sus profecías son muy difíciles de entender, pero aquí os voy a contar el porqué y la razón. Nostradamus, Michel de Nostradamus. Nació en 1503, ya sus abuelos estudiaban medicina, tanto por parte paterna como por parte materna. Además, el abuelo por parte de materna tenía medicina, tenía astronomía y andaba metido en la alquimia. Ambos eran expertos en cábala y conocidos por ello. Eran unos judíos muy conocidos en sus tierras. Además, el abuelo paterno también era matemático y matemático del rey, y se decía que tenían como un grupo en el reino, que era un grupo esotérico, en donde estaba ese abuelo metido, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se dice que venían de la familia de Lázaro y de María Magdalena, que su familia se fue de la tribu de Israel, que era una tribu muy conocida por sus secretos en cábala, y que se fueron de, si no me equivoco, de Francia. No quiero engañarme. Tribu de Isacán sería. Bueno, ahí tenían ese grupo esotérico en el reino, en donde estaba el rey, la reina, que también le gustaba mucho el tema esotérico, pero aún así eran discriminados. Estamos hablando de la época de la Inquisición, en donde todo esto se llevaba a escondidas. No os olvidéis de esto. Entonces Michel de Notre Dame ya fue criado por personas que lo ayudaron y le enseñaron la alquimia y la cábala y la parte esotérica desde crío. Se crió en ese ambiente. Él se aficionó a la alquimia. A los 18 años, Michel de Notre Dame se fue a estudiar humanidades, y era tal la luz que tenía y tal la brillantez y la inteligencia que los propios alumnos de la universidad le propusieron al maestro y a la dirección de que fuera el propio Michel quien diera esas clases. Y así fue. Él le daba clases a sus compañeros junto con el profesor. Tenía tales conocimientos como adelantarse 20 años a que la Tierra es redonda. En aquellos momentos era inconcebible. Para ellos muchas cosas eran difíciles de entender, pero él se los mostraba de tal manera que lo entendían. No solamente se adelantó más de 20 años a estas ideas revolucionarias, sino que, como Copérnico o Galileo, sino que hizo también medicina y estudió para medicina, como sus abuelos, para traer más conocimiento a la alquimia, a cábala, a lo que él ya sabía, porque él ya lo había aprendido. Antes de acabar sus estudios vino la peste. Y algo que hizo, que llamó la atención a cualquiera, es que se fue a donde estaban las personas enfermas de peste, a descubrir qué era e intentar ayudar. ¿Qué persona, sus cabales, va a hacer esto? O sea, ya habla de él. Estadísticamente no se puede decir a cuántas personas salvó, pero os puedo decir que a muchísimas. Os voy a decir lo que él hacía. Él iba andando y se iba fijando en las hierbas, iba fijando... Bueno, deciros que podéis encontrar biografía, no solo las profecías, ¿vale? Tengo este libro de profecías, pero hay uno donde sale la biografía que está escrito precisamente por su compañero, el hijo de su compañero, y os dejaré en los comentarios el libro donde está pues, esta media biografía. Y aquí están las profecías y os explico el porqué de que están tan difíciles y cuántas ya de ellas están más que cumplidas y cuántas están por cumplirse. Vale. Os decía que él se fue a los enfermos de la peste, pero tenía que tener mucho cuidado, pues por un lado estaba perseguido y mal visto, y por otro lado lo llamaban de sitios para recibir su ayuda y su conocimiento. Era tal su inteligencia que también se puede decir que descubrió las vacunas antes de tiempo. Él describió un microbio, no lo dijo así, pero hablaba de un bicho que no se podía ver con el ojo humano, y él fue pionero en hablar de lavar las manos, taparse las bocas,
lavar las ropas en agua ardiendo y quemar las ropas de los muertos. O sea, que esto no es una moda de lavarnos las manos porque hay un virus, no, lo decía Michel de Nostradamus cuando intentaba ayudar a los enfermos de la peste. Las ratas que traían la peste, él hacía un símbolo que tenía que ver con la cábala y con la alquimia en sus espaldas, y con la sangre de estas ratas les frotaba la espalda. Los hacía inmunes, los estaba vacunando, señores. Los estaba vacunando. Él empezó, se le murió su mujer, bueno, hay mucha historia que contar, que no me puedo profundizar en un vídeo entero. Se le murió su mujer, se murió su hijo, luego se volvió a juntar con otra mujer, él seguía, bueno, pues queriendo. De hecho, hizo una profecía, una de las reinas le llamó, estaba hablando del león, estaba hablando de su marido, así fue, 2 años después su marido se murió, o sea, sus profecías se iban cumpliendo. ¿Por qué no pueden ser claras las profecías de Michel de Nostradamus? Porque si lo hiciera realmente de manera que lo entendiéramos, en primer lugar estaría ahorcado o quemado. En segundo lugar, evitaría muchas cosas y no serían cumplidas. Y en tercer lugar, sus profecías tenían ciertos barajes en el tiempo. Podía marcar fechas, podía marcar situaciones, incluso nombrar personas, pero no podía marcar días exactos como tal, ni hablar de las profecías claramente, puesto que hablamos de la Inquisición. ¿Queréis saber más? Pues estar atentos, porque hay mucho que contar para un solo vídeo. Vamos a hablar de algunas profecías de Michel de Nostradamus.